Hola, ¿qué tal a todos amigos de YouTube? Nuevamente gracias por ver este video. Ya esta va a ser la segunda clase en la que vamos a ver manipulación de elementos. La clase pasada vimos lo que son la definición de variables y ahora vamos a ver cómo podemos manipular algunos elementos dentro de estas variables. Entonces, ahorita vamos a trabajar con vectores y matrices. Vamos a empezar con algo muy sencillo, definiendo dos variables. Digamos, x va a ser igual a un vector primero. 1, 5, 2. Digamos, aquí tenemos un primer vector y uno segundo que sea, digamos, este. Aquí podemos ver que los dos tienen el mismo tamaño. Eh, no recuerdo si se los mostré la vez pasada, pero podemos ver el tamaño de una variable si le ponemos la función size. Aquí me dice una fila con 7 columnas. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Aquí en MATLAB algo interesante es que se puede ver la equivalencia, por así decirlo, de un vector con el otro o de una variable con la otra. Por ejemplo, en otros lenguajes de programación podríamos asignar a igual a 1, b igual a 3 y podemos ponerle a igual a b, que sería como preguntar si estas variables son iguales. Aquí me aparece una variable lógica de un 0. Las variables lógicas solo pueden ser 0 o 1. En este caso, pues yo le pregunto A es igual a B, me dice que no. Si queremos preguntar ahora si son diferentes, se hace con este símbolo más el igual B. En este caso estoy preguntando A es diferente de B. Me dice que sí, con un lógico igual a 1. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de preguntar por variables de un solo número, yo pregunto que si x es igual a y? Aquí me aparece un arreglo también de números lógicos, de variables lógicas, donde casi todas son ceros, pero dos son uno. Si nos fijamos aquí en el workspace donde aparecen nuestras variables, podemos ver que coinciden dos valores en la misma posición. En x, en la posición 3, tiene un 2, lo mismo que en y, y lo mismo para la posición 6, que ambas son 0. Entonces, si se fijan, aquí este 1 lo que me está diciendo es justamente eso, que de las 7 posiciones, en la tercera y en la sexta hay un 1 porque sí son iguales. Y lo mismo podríamos hacer si fueran matrices. Supongamos x igual a... Si yo le pongo x igual a y, ahora la respuesta también es una matriz que me dice que solo en la primera posición, en la primera fila de la primera columna, tenemos un 1 y en las demás tenemos 0. Entonces, algo que puedo hacer también es hacer más grande un vector o una matriz. Por ejemplo, aquí tenemos que x tiene 7 elementos, pero lo que yo puedo hacer es aquí definir nuevamente x como x, es decir, el mismo vector que yo ya tenía, y agregarle otro valor a este vector, aquí entre corchetes, para que me lo distinga como un vector y no como una variable única. Ahora x tiene 8 elementos. ¿Qué pasa si yo le pongo x igual a y? Aquí me va a marcar un error porque las matrices, esto es un vector que también MATLAB lo ve como una matriz de una fila nada más, que no se puede porque tienen que ser iguales. Justamente es por eso, porque para poder asignar ceros o unos dependiendo de la posición, tienen que ser iguales. Ahora no solo podemos hacer que ver si son iguales, vamos a... También para quitar elementos, algo que puedo hacer es que yo le puedo poner aquí x de la posición 8 es igual
a estos corchetes vacíos, yo le estoy diciendo de esta forma que me borre el último elemento de X. Y ahora podemos ver aquí en el workspace que X y Y ahora son iguales. Ahora yo le puedo poner también, ver si qué valores de X son mayores que Y. Aquí igual me aparece como números lógicos, ceros y unos, donde aquí podemos ver que X es 5 en la posición 2 y 2 en la posición 2 de Y, entonces por eso me marca un 1. Lo mismo puedo hacer con otras, no necesariamente comparar dos vectores. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí, de X dime qué valores son mayores a 5. Y aquí me dice, solo dos valores son mayores a 5 en X. Otra cosa interesante que puedo hacer con los vectores es hacer OR e IF. Si yo le pongo, por ejemplo, X o Y, este es el símbolo de O, el que vemos aquí. Me marca aquí puros unos, a excepción de la posición 6, donde los dos valores son ceros. Es decir, para este OR lo que me dice es si alguno de los valores que estoy comparando es diferente de 0. Y lo mismo podría ser X y Y. En este caso lo que me va a decir es que en qué posición los dos son diferentes de 0. En este caso me marca dos ceros, uno donde ambos son ceros y la posición 5 donde uno es 9 pero el otro es 0. ¿Qué otra cosa puedo hacer con los elementos? Puedo hacer la sumatoria de los vectores. Si yo le pongo la función sum x, 26 me está sumando cada elemento aquí de este vector. También yo puedo encontrar el máximo de x, que me dice que es 9, o el mínimo, que me dice que es 0. Ahora, las funciones de max y min tienen, por defecto, te dan el valor máximo. Pero si yo le pongo, por ejemplo, AB igual a max de x, aquí la primera posición que me va a entregar la función de max va a ser el valor máximo, pero B me va a decir la posición en la que está. Aquí, por ejemplo, yo le puse, me dice el mayor valor es 9 y B está en la posición 5, que si checamos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 en la posición 5. Lo mismo pasa con min. Ahora, en caso de matrices, si yo le pusiera, por ejemplo, como tenía antes, ¿qué pasa si yo le pongo lo mismo? Max X. Aquí, ¿qué pasa? Ya me está dando dos valores para las dos variables. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando lo tomas como matrices, se están tomando todos los valores de cada columna. Es decir, aquí me está comparando de 2 y 5, ¿cuál es el máximo? 5. Entre 6 y 3 el máximo es 6. Y en este caso me está dando las posiciones 2 y 1. 2, la fila 2 y 1 por la columna, por la fila 1. Y si yo le doy zoom X, ¿qué va a pasar? Igual me está dando dos valores porque me va a sumar todos en la columna. Si yo quisiera que me sumara todos los valores, no solamente los valores en cada columna, le puedo poner zoom X, dos puntos. Si yo le pongo esto, ahora sí me va a sumar todos los valores. Este dos puntos significa, digamos, en todo. Lo mismo si yo le pongo max X, dos puntos, me va a decir el máximo de todo en la matriz, no solamente de la columna, de cada columna. ¿Qué pasa si yo quiero la suma, pero en lugar de todas las columnas, que lo haga por filas? Es decir, aquí tenemos X, me está sumando cada columna, pero ahora supongamos que yo quiero que me sume 2 más 6 y 5 más 3. En este caso, lo que yo haría sería ponerle sum X, 2 y ya me está sumando 2 más 6, 5 más 3.
También le puedo poner aquí coma 1 y en este caso me lo va a hacer como lo tenía antes, que es la función por defecto. Ahora vamos a regresar a los vectores como teníamos de X y Y como vectores. Ya habíamos visto Y menor que 5 me da estos 4 valores como... estos 5 valores como 1 y los otros 2 como 0. Pero algo interesante que yo puedo hacer es que si yo le pongo X que me dé los valores de Y menor que 5, me está dando la respuesta nada más 5 valores. ¿Pero qué valores son estos? 5, 2, 9, 0, 1. Aquí vemos en X 5, 2, 9, 0, 1. Que si se fijan son las posiciones en las que Y vale 1. Es decir, me está dando de X las posiciones 2, 3, 5, 6 y 7. Entonces esto también es algo interesante que se puede hacer cuando se hacen las comparaciones. Y también se le pueden asignar valores, o sea, aquí únicamente los estoy jalando, asignándolos a una nueva variable, pero también se pueden modificar los elementos de este mismo vector. Por ejemplo, lo que vimos antes, x de todos los valores de y menor que 5, yo le puedo poner aquí que sean igual a 0. ¿Y qué pasa? Ahora x, todos los valores que tenía antes, me los cambió en las posiciones que marca aquí y menor que 5, me los cambió a 0. También no necesariamente tiene que ser así. Podemos poner, por ejemplo, x igual a 5 menos 3, 2. Digamos esto. Y yo le puedo poner aquí x de menor que 0, es decir, todos los negativos, es igual a 0. O bueno, aquí más bien sería así. Y por ejemplo, el menos 3 me lo cambió a 0. En este caso solo 1, pero así yo estoy modificando los valores. Otra función útil es diag. Si yo, por ejemplo, le pongo diag x, lo que va a hacer es que me va a asignar la variable x que tengo aquí, me la va a poner en una matriz con la diagonal el vector, me lo pasa a una diagonal de una matriz y todos los demás valores son ceros. Si yo, por ejemplo, también le pongo a es igual a rand 4, que esto lo que me va a hacer es me va a dar una matriz de 4 por 4 con valores entre 0 y 1. Yo le puedo poner diag a y lo que va a hacer, lo que me va a devolver son los valores en la diagonal principal, que son los que tenemos aquí. Y otra manipulación que también se puede hacer son las funciones ceil y floor. Ceil viene del inglés techo. Ceil lo que me va a hacer es que una variable o un vector que siempre lo va a redondear hacia arriba. Si yo le pongo ceil 0.2, 1. Pero esto incluso es por más pequeño que sea, es decir, tengo este número muy pequeño y me lo va a seguir redondeando hacia arriba. Floor, por otro lado, hace lo contrario. Viene de piso y siempre va a redondear hacia abajo. Si yo le pongo un número, esto que sería casi 2, me lo va a redondear a 1 porque siempre lo redondea hacia abajo. Otra cosa como que se me pasó a mencionar antes en la parte de manipulación de matrices es que, por ejemplo, teníamos A que la definimos así. Es una matriz de 4 por 4 y yo antes mencioné que los dos puntos en MATLAB significa todo. Entonces, si yo quiero manipular elementos de una matriz, si yo, por ejemplo, le pongo A de 2 puntos, 1, aquí lo que le estoy diciendo es que recordemos que la primera posición de una matriz son las filas y la segunda es la columna. Aquí lo que le estoy diciendo con estos dos puntos es que dame todas las filas de la columna 1.
Aquí podemos ver que es esta columna la que me está dando. Si yo por el contrario le pongo A de 1, 2 puntos, le estoy diciendo dame de la fila 1 todas las columnas. Podemos ver que esto es esto de acá. Y ahora por último vamos a ver unos ejercicios. Tenemos aquí esto que me dice crear una matriz A de 7 por 7 de números aleatorios entre menos 10 y 10. Ahora recordemos que la función rand solo me da números entre 0 y 1. ¿Qué pasa si yo quiero entre menos 10 y 10? En este caso lo que puedo hacer es que yo sé que 0 es el valor mínimo de la función rand y 1 es el valor máximo de la función rand. Entonces digamos que lo que yo puedo hacer es que si yo le pongo 10 por rand, aquí si yo nada más le pongo rand me va a dar un único valor. Si yo le pongo rand 3, 2, pues me va a dar una matriz de 2 por 2. Aquí vemos cómo con este 10 ahora yo ya hago que el número máximo sea 10. El mínimo sigue siendo 0. Entonces aquí vemos valores entre 0 y 10. Lo que yo puedo hacer entonces es que quiero que sea entre menos 10 y 10. Entonces lo que puedo hacer es hacer que en lugar de 0 sea el valor mínimo, que menos 10 sea el valor mínimo. Para esto lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por 20 y le voy a restar 10. Entonces supongamos que rand me da 0. 0 por 20, pues sigue siendo 0. Menos 10, ahora es menos 10. Ese es el valor mínimo. ¿Qué pasa si me da 1? 1 por 20 sería 20. Menos 10, 10. Entonces de esta forma sería como lo haríamos. Sería A es igual a... Bueno, primero vamos a borrar todo. A es igual a rand. Aquí me dice 7 por 7. Lo vamos a multiplicar por 20. Que este 20 ¿de dónde sale? Pues sale de 10 menos 10. O sea, 10 más 10. Menos 10. Esto es algo general que pueden ver. Siempre para sacar números entre dos valores, A va a ser el valor mínimo, en este caso menos 10. B el valor máximo, que es 10. Y la función va a ser rand de X cantidad. Y esto va a estar multiplicado por B menos A. Y luego por último, más A. Me parece que sí es así. Entonces aquí ya tenemos valores entre menos 10 y 10. Ahora dice crear una matriz B donde solo estén los números positivos y los negativos aparezcan como 0. Aquí tengo dos opciones. Una sería poner que A de A menor que 0 sea igual a 0. De esta forma, pues todos los negativos me los puso a 0. O, volviéndolo a hacer, le puedo poner A es igual a A mayor que 0. Mayor o igual, pongámosle. En este caso me dio valores lógicos. Todos los demás me los puso por 1. Entonces, ¿cómo le hago para recuperar los valores? En este caso, pues ya no se puede porque ya reescribí la matriz. Pero supongamos que tenemos esto. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que estos valores, todos los que sea la matriz de unos y ceros que me dio aquí, la voy a multiplicar producto punto para que sea elemento por elemento por A. Y en este caso ya me dio otra vez los números positivos nada más. Es decir, esta matriz de unos y ceros que yo tenía aquí, la multipliqué por la misma matriz. Y pues todo donde sea 0, que serían los números negativos, me los marca como 0. Ahora dice, sumar los valores de las filas y asignarlos a una variable C. En este caso, lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer nuevamente la matriz.
porque aquí decía que asignáramos la matriz donde todos los negativos son 0 a una matriz B. Entonces esto se cambia muy fácil, nada más aquí le pongo B y ya está. La matriz A se conservó. Ahora de la matriz B dice sumar todos los valores de las filas. Es decir, aquí le vamos a poner que de B, C es igual a sum de B, 2 para que me tome la sumatoria de cada fila. Si no le pongo el 2 o le pongo un 1, como dije antes, me lo haría de la columna. Entonces de esta forma ya me sumó cada fila. Ahora dice sumar los valores de las columnas en una variable D. Entonces D es igual a sum. Yo le puedo poner coma 1 o no ponerle nada. Y me lo va a hacer ahora de las columnas. Y ahora dice sumar todos los valores de la matriz, incluyendo positivos y negativos, y asignarlo a variable E. Entonces E va a ser igual a sum. Ahora como me pide positivos y negativos, va a ser de la matriz A. De 2 puntos, es decir, de todos. Y aquí lo tenemos. Y pues eso sería todo por esta clase. Gracias.